Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra cuarta temporada. Y la verdad que tenemos el placer de presentar al licenciado Eduardo Salá. Él es el secretario gremial de la Asociación Argentina de Kinesiología, promotor y procurador de las normas de calidad asistencial en UCI y UCIP. Es integrante de la subcomisión de especialidades del Ministerio de Salud de la Nación y es el autor del libro Breve Historia de la Kinesiología Respiratoria en Buenos Aires, de la polio al COVID, que es de eso de lo que nos va a comentar ahora. Bienvenido, Eduardo, un placer volver a entrevistarte. Bueno, gracias por la invitación. A su disposición para lo que quieran. Nos gustaría que nos comentaras acerca del libro Breve Historia de la Kinesiología Respiratoria, si podrías hacernos una breve reseña. Sí, cómo no. Bueno, este libro es una cuenta pendiente. Yo me recibí hace 40 años más o menos. Y por suerte tuve la gran suerte y la gran oportunidad y satisfacción de ser discípulo de los iniciadores de la kinesiología respiratoria. Carlos Valparda, el doctor Alfredo Cuero, el profesor Roberto Bripo, Mirta Carestía, una serie de personas que ya no están trabajando, algunos no están con nosotros, pero bueno, aprendí de ellos y fui marcado a fuego con un montón de historias, porque a mí siempre me interesó la historia de todo. Y bueno, ellos me contaban la odisea que fue desde un principio en el Hospital María Ferrer, que es donde se inició la kinesiología respiratoria. Eh, Posteriormente, yo tuve la gran oportunidad y ellos me invitaron a participar en el grupo de ellos. Entonces fui integrante del Comité de Kinesiólogos Respiratorios que se había armado en 1970 más o menos. Bueno, fui aprendiendo de ellos cómo empezar a moverme institucionalmente. Eh, Después de 2 años de creado el Comité de Kinesiólogos Respiratorios, recién se inicia la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y recién en 1994, o sea, unos cuantos años, 24 años después prácticamente, se crea el capítulo de kinesiólogos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. O sea que la primera bandera de la kinesiología respiratoria fue portada por el Comité de Kinesiólogos Respiratorios, a quien yo le debo muchísimo respeto y cuando hablo me emociono. Nosotros trabajábamos ad honorem, sin descanso, en consultorios prestados, vagábamos por los cafetines de Buenos Aires porque no teníamos lugar donde reunirnos y así fuimos creando una serie de cursos, una serie de formaciones de posgrado, charlando de política institucional, cómo levantar la kinesiología respiratoria, cómo darle un marco, digamos, reglamentario a la misma. Y fueron años tremendamente, digamos, no duros, sino románticos, podemos decir nosotros. Desde un principio fue una cuenta pendiente mía hacer un libro de historia de esta kinesiología respiratoria, porque estos hombres, estos maestros, no tenían tiempo de escribir ni estaban en esa. Alguien tenía que plasmar todas esas cosas. Y bueno, por suerte, hace 2 años terminé este libro, que es el primer libro de kinesiología respiratoria. El mismo está basado en 8 reportajes, en 8 testimonios, que es la columna vertebral del libro, y en base a eso, mi participación y la de grandes compañeros y amigos míos, que tienen la misma edad que yo ahora, 65 años, van avanzando y siendo actores principales en todas las movidas que tuvo la kinesiología respiratoria. Momentos de paz, momentos de progreso, momentos de angustia, momentos de lucha, de tratar de imponernos con
todas las herramientas que fueron apareciendo, tanto tecnológicas como rehabilitadoras, mucho entrar. Y por suerte la pudimos hacer entrar. Fueron apareciendo este comité de kinesiólogos de terapia, ¿por qué se acaba o se diluye? Trabajábamos ad honorem. Le poníamos 2 o 3 horas por día encima de nuestro horario laboral, que trabajamos 14 horas por día para poder moverlo. La situación económica en la época del gobierno de Alfonsín fue tan grande y esa hiperinflación que terminó sinceramente por no derrotarnos, pero realmente no podemos seguir con este asunto, y los jóvenes no participaban. Todo entró en silencio, hasta que posteriormente aparece el grupo de kinesiólogos respiratorios de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, a quien respeto mucho, y fueron ellos los que, con una sociedad científica médica atrás, siguieron adelante, pero con una sociedad científica médica atrás, hasta que se crea Sakikare, una sociedad de kinesiólogos respiratorios, administrada por kinesiólogos, fundada por kinesiólogos, manejada por kinesiólogos, donde no teníamos nada que ver con los médicos. Y así fue como evolucionamos, y esto está plasmado en el libro. O sea, en estas hojas escritas pretendo dar a luz un escenario construido con andamios de olvido, de un andar en cuyos pasos agota nuestro espíritu y moldear la vocación por nuestra disciplina. Han pasado muchas cosas, todas buenas, que nos hacen llegar a este momento con una reglamentación importante que regula la actividad del kinesiólogo en la terapia intensiva, después de tantos años en la que fuimos nosotros trabajando. Pero todo empezó en ese 1970 con el Comité de Kinesiólogos de Terapia Intensiva. Y así fue. Una cuenta pendiente que le empecé a escribir hasta altas horas de la noche, muchos cigarrillos, muchos vasos de whisky, y en 190 y pico de hojas quedé escrito un cuento muy lindo, fácil de leer, y que es material de consulta para muchas clases que se dan, que doy y que dan otros, porque allí está plasmado la historia de esta odisea. Muy bien, Esto es Eduardo. Sí. el libro. Muy bien, Eduardo. La verdad que muy Bueno, interesante la historia que nos has contado de cómo se inicia este comité de kinesiólogos respiratorios. ¿Y me podrías comentar cómo surge el sistema domiciliario? bueno, ¿cómo poder decirte? En 1952, en Copenhague, aparece la epidemia de COVID en Dinamarca. 1952. 1956 llega la epidemia acá a la República Argentina, y allí se crea la primera sala de terapia intensiva. Era una sala de monitoreo permanente de este tipo de pacientes que tenían problemáticas respiratorias. Empiezan los kinesiólogos ya desde la hora cero en la terapia intensiva a hacer su actividad. ¿Cuál era? La actividad era movilizar al paciente, sacarle el dolor con fomentaciones calientes, movilizarlo, bueno, todas las cosas que hacemos los kinesiólogos. No teníamos idea nosotros de la problemática respiratoria, y fuimos aprendiendo día a día en esos momentos. 6.500 pacientes inundaron el Hospital Ferrer, el Hospital Elizalde, el Hospital Iriano, y existían muy pocos médicos que podían llevar adelante la terapéutica de estos pacientes. Kinesiólogos había muy pocos, eran estos tres: Cuello, Valparda como jefe, Gripo, Serino, que fue después el jefe del Elizalde, que eran Mirta Carestía, que eran los que, digamos, metían mano en esta situación.
primera que metió mano fue la esposa de Carlos Valparda, que se ocupaba de la parte de rehabilitación. Pero Carlos Valparda como jefe tuvo que responder a las necesidades del director médico de ese momento, del Ferrer, que era un excelente fisiólogo, el doctor Aquiles Roncoroni, muy exigente, muy exigente. Y él pretendía que el servicio de kinesiología del Ferrer era diferente. Y así se crea el hospital, el servicio de kinesiología del Hospital María Ferrer, con una serie de técnicas nuevas que fueron incorporando de a poco. Estos pacientes no todos eran internados, algunos eran manejados en el domicilio cuando salían de sus insuficiencias respiratorias. Y entonces se crea un equipo desde el Estado que iba a manejar la internación domiciliaria de estos pacientes. En equipo estaba la licenciada o la kinesióloga en ese momento, Re, que después fue con el tiempo presidenta del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Ella era encargada de manejar el aspecto domiciliario de estos pacientes, integrado por médicos, terapistas ocupacionales, asistentes físicos, que eran los profesores de educación física, los kinesiólogos a cargo de la licenciada Re, técnicos mecánicos, que eran los que trabajaban con los pulmotores en el domicilio, o con esas corazas torácicas que después fueron derivadas de los pulmotores, y estos técnicos mecánicos estaban bajo las órdenes, digamos, de Mónica. ¿Por qué bajo las órdenes? Porque los kinesiólogos desde un principio tenemos esa impronta de meternos, de la cosa que se rompe mecánica, vamos y la armamos. Entonces, como los médicos no se ocupaban de eso, los enfermeros tampoco, los kinesiólogos fueron los que empezamos a meter mano en los respiradores. Y de allí necesitábamos un equipo de sostén que fueron los técnicos mecánicos en respiradores y eran los que estaban bajo las órdenes nuestras. Y así se conformaba el equipo de internación domiciliaria, que eran los que manejaban los pacientes con polio en todo el resto de la ciudad de Buenos Aires mientras no estaban internados estos pacientes, llegando de esta manera al corazón del pulmotor. Por eso es que nosotros manejamos también los respiradores hoy en día mucho mejor que, digamos, el resto de los médicos, porque conocemos el alma del respirador, el alma de ese generador de presión, que antes eran de presión negativa, ahora es de presión positiva. Se invierten las válvulas, es exactamente lo mismo. Y nosotros tenemos la gran capacidad del conocimiento de la parte mecánica, porque nuestra profesión misma nos hace mecánicos de la salud, mientras los médicos son los químicos de la salud. Y trabajamos conjuntamente. Así fue como se comenzó a extender en 1962 la internación domiciliaria o la atención domiciliaria de estos pacientes. Bien, sé que en tus disertaciones y en el libro profundizás mucho sobre la fundamentación científica en los patrones musculares respiratorios. Quería saber por qué tanto énfasis en esto. Bueno, digamos, cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora, podríamos decir así. Dentro de los kinesiólogos, nosotros hemos hablado de los kinesiólogos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, a quien respeto mucho y son excelentes profesionales. Pero en cierta manera, y en todos los congresos, en esos momentos, que eran congresos diferentes a los actuales, eran congresos donde se discutía férreamente cada una de las técnicas que se utilizaban. Férreamente digo intensamente, ¿eh? No es como ahora en los congresos que se determinan protocolos de trabajo, se los acepta, se van a los hospitales y se los aplica. En ese momento, en esos congresos, eran todo un sistema de discusión intensa al respecto. Y de los congresos me acuerdo que no salíamos bien. Salíamos con bronca, porque a veces perdíamos, a veces ganábamos, era un enfrentamiento entre colegas. El tema de los patrones musculares respiratorios, primero deberíamos hablar nosotros qué es un patrón.
Patrón significa algo que se repite en el tiempo y algo que se repite en el espacio. Habla de patrón respiratorio y va a los libros de fisiopatología, ve los patrones patológicos, la respiración de Kussmaul, la respiración de Biot, la respiración de Jane Stokes. Alfredo Cuello, Carlos Valparda, Roberto Grippo, Mirta Carestía, Serino y muchos más fueron aquellos maestros que, gracias a lo que Alfredo Cuello trajo de Estados Unidos, crearon esos patrones musculares respiratorios terapéuticos, como por ejemplo el sollozo inspiratorio, la expiración abreviada, el patrón intercostal, la respiración 1 a 1. Y en la facultad, lamentablemente, se los enseñan mal. Cuando uno tiene un proceso inflamatorio, el médico le da un antiinflamatorio. Cuando tiene un patógeno, una bacteria, el médico le da un antibiótico. Cuando uno tiene un virus, el médico le da un antiviral. El antiinflamatorio no sirve para curar los virus, no sirve para curar las bacterias, y así todos. El antiinflamatorio es para solucionar inflamaciones, el analgésico para solucionar dolor. El patrón muscular respiratorio del sollozo sirve para solucionar algunas auscultaciones modificadas, como por ejemplo los soplos. El patrón de expiración abreviada sirve para modificar aquellos estertores extraluminales, por ejemplo los crepitantes y los consonantes, y así todo. Cada patrón respiratorio va para cada auscultación en particular. ¿Y por qué? Porque cada patrón respiratorio, si uno lo analiza en básicas, tiene una determinada identidad. El patrón muscular respiratorio de sollozo mejora el volumen corriente sobre el tiempo inspirado, generando un aumento de flujo, lo cual refleja una disminución de la resistencia inspiratoria. El patrón de expiración abreviada mejora la capacidad residual funcional y el volumen de reserva inspiratorio, con lo cual mejoramos los consonantes y los pitantes. Si nosotros pretendemos mejorar los crepitantes y los consonantes con un patrón de sollozo, no lo vamos a poder lograr. Entonces, cada cosa en su lugar. Lo que pasa es que los kinesiólogos respiratorios se han identificado con la terapia intensiva. Nosotros somos kinesiólogos que tenemos nuestro consultorio y a veces recibimos pacientes que presentan crepitantes, que presentan sibilancias, que presentan estertores mucosos y tenemos sistemas de ventilación no invasiva, sistemas de CPAP o no tenemos un AMBU para poder aplicarle tecnología. Y entonces recurrimos a los patrones musculares respiratorios que fueron nuestro primer documento nacional de identidad. No debemos olvidar que el patrón muscular respiratorio sirve y es aplicado para cada caso particular, como tampoco podemos olvidarnos que el masaje sirve y lo tenemos que practicar en el consultorio. Pero parece ser, como dice bien Laín Entralgo en su libro de Historia de la Medicina, que tocar un paciente es execrable y al paciente hay que manejarlo con tecnología. No, señor, somos kinesiólogos fisiatras, somos los que conocemos el secreto del movimiento, somos fisiatras, somos los médicos de la función y para eso hay que tocar al paciente, moverlo, reexpandirlo, vibrarlo, masajearlo, hacer lo que sea y tras cartón practicar la gimnasia médica respiratoria que se basa en los patrones musculares respiratorios y que tiene un sostén científico bien determinado. Entonces, que no me vengan a decir que los patrones musculares respiratorios no tienen una ciencia atrás, porque sí, señor, la tiene, y muy noble es estudiar, abaratando los costos de la kinesiología en nuestros consultorios. No sé La si verdad que sí. alcanza a responder la pregunta de ustedes. Claro que sí, 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 porque la mayoría de los kinesiólogos a veces no llegamos a la terapia intensiva o los pacientes tampoco requieren estar en terapia intensiva y es necesario
conocer todos estos patrones respiratorios para poder atenderlo, por ejemplo, en un consultorio, algo más leve, digamos, porque no todo es terapia intensiva. La verdad que tenés razón sobre eso. Y ahora me Por gustaría supuesto. que nos comentaras, sí, 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 las implicancias de la ley 24.317 y cuál es la necesidad de su modificación. Bueno, la ley 24.317, como las otras leyes de las provincias, de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de La Pampa, son leyes muy buenas. Pero son leyes, por ejemplo, la nuestra, la 24.317 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hizo en el año 94. Una remodelación o una actualización de la ley 13.970, algo así era, que venía de años anteriores, que fueron renovando lo plasmado en la 17.132. Las leyes de kinesiología, las leyes, a ver, las leyes hay que actualizarlas. Debemos actualizar porque entre el año 94, por ejemplo, para nuestra ley del ejercicio profesional de la ciudad a nivel nacional, que es la que aplica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que no debe ser, debemos hacer una ley para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque es como una provincia más. Pero bueno, pasan cosas políticas y eso no es, digamos, tema de discusión, pero hay que modificarla. Son leyes que tienen que actualizarse porque la, la evolución de la kinesiología respiratoria y de la kinesiología en sí total, cuando vamos a hablar de deporte, de traumatología, es velocísima. Entonces tendríamos que estar actualizando cada tanto nuestras leyes para poder incorporarlas a, a nuestra manera de ejercicio. Yo pregunto, los kinesiólogos, ¿hacemos todos el tratamiento kinésico por derivación del paciente en el consultorio? O a veces vienen pacientes o inclusive a nuestro domicilio particular necesitados de kinesiología sin haber pasado por un médico previamente. Sí, hacemos atención espontánea. Es así. Lo que pasa es que tenemos una ley que está hablando de atender los pacientes con derivación médica. Pero si hacemos atención espontánea, si todo el mundo sabe que lo hacemos, entonces hagamos la realidad y escribámoslo. ¿Cuántas veces nosotros llamamos al traumatólogo para decirle, por favor, ¿podrías hacerle una nueva placa a este paciente en medio de la evolución, en medio del tratamiento, porque necesito saber tal o cual cosa? ¿Por qué no lo pedimos nosotros? Yo no estoy hablando de dar drogas, porque nuestra facultad no nos forma profundamente en ese sentido. Pero existen incumbencias que la facultad nos enseña, que nos habilita el título, pero la ley está muy atrás y debemos actualizarla. ¿Por qué los kinesiólogos no podemos pedir estudios complementarios si lo tenemos que hacer a través del médico? ¿En qué raya el problema? ¿Cuál es el problema? No lo veo. Me parece que hay que actualizar la situación. Tenemos que permitir esa derivación espontánea y nuestra indicación o sea, la indicación médica para con el kinesiólogo, donde él escribe en la receta médica, todo lo que tenemos que hacer, convertirse en una interconsulta con kinesiología. Porque nosotros somos los aplicadores de la técnica que hace falta al paciente. Es un asunto más administrativo que legal. Para cambiar lo administrativo cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Brasil lo tiene. En Chile creo que también lo tienen. En Colombia lo tienen. Fueron todos países que aprendieron kinesiología de la Argentina. ¿Por qué la Argentina no lo tiene todavía?
Los colegios tienen que trabajar, la Asociación Argentina tiene que trabajar en tal respecto, tenemos que convencer, tenemos que demostrar que nosotros somos capaces, porque la realidad existe, todo el mundo la sabe, no la neguemos. No sé si alcanza eso. Por otro lado, existen términos en la ley 24.317, por ejemplo, para los kinesiólogos respiratorios, donde habla en su artículo 3, aplicado para la kinesiología respiratoria, que el kinesiólogo hace dentro de sus competencias en respiratorio ayuda respiratoria. Y dentro de esa palabra ayuda respiratoria, nosotros jugamos, sí, ¿ves? Que ayuda respiratoria es porque podemos manejar los respiradores, podemos manejar la ventilación no invasiva, podemos manejar el CPAP, podemos manejar o estamos habilitados para manejar esto. Bueno, en cambio, ayuda respiratoria, textualizar un poquito mejor las cosas y aplicarlas, escribirlas en la ley. Porque ayuda respiratoria es todo y es nada. Entonces yo creo que tenemos que deletrear mucho más nuestras competencias. Pero para eso hace falta meterse. Para eso hace falta espíritu, oídos y compromiso de los colegas que tratan y de las instituciones que deben tratar el tema. Y un análisis fuerte. A ver, y no quiero extenderme tanto en esta respuesta. En los consejos federales de kinesiología yo estoy pidiendo ya desde el año, ¿qué te puedo decir? 2006, 2007, que todos los colegios participen y que hagamos un vademecum de kinesiología, donde expliquemos cada aparato, qué es lo que hace, cuántos minutos se debe trabajar con eso para crear un lineamiento, como es el vademecum médico. Los kinesiólogos respiratorios lo hicimos desde Sakikare, también desde la SATI. Los kinesiólogos en traumatología y en deporte y en las demás disciplinas no lo han hecho todavía. Entonces, ¿con qué vamos a defender nuestra situación de avanzada o de intrusismo? Pará, acá tenemos un vademecum de kinesiología y están las prácticas escritas por nosotros. No se metan en esto, muchachos. No lo han hecho. Y seguimos con el mismo rollo del intrusismo, del ejercicio ilegal, sí, que hay que atacarlo, pero no generamos las herramientas para eso. Y esto fue manifestado por mí en diferentes consejos federales, por la licenciada María Eugenia Gerasi, por un montón de colegas, pero no se ha llegado a ningún puerto. Es lamentable. Sí, te quería comentar Pero que bueno, hay que nosotros hacerse. hemos tenido la posibilidad de dialogar con colegas de otros países y ellos nos manifestaban de que les parecía raro de que nosotros tuviésemos que recibir al paciente solamente si teníamos una demanda o una prescripción médica, que en otros países no sucede eso, les llamaba muchísimo la atención. Y después, por otro lado, me parece que falta como mayor compromiso de los profesionales para generar estos recursos, estas herramientas, seguir defendiendo que se logre realizar el vademecum kinésico. Sí, mayor compromiso de los profesionales, no sé, porque los profesionales al pie de la cama hacen ciencia. Las instituciones son las que deben resolver estas situaciones. Si las instituciones se quedan pasivamente en algunas situaciones. Sí, son pocos. En la Asociación Argentina somos pocos, deberíamos ser más. Los que somos, trabajamos ad honorem y tenemos nuestro hogar que mantener y nuestra familia y tenemos que trabajar muchísimo. Y esto lleva mucho tiempo. Apliquemos, contratemos gente que trabaje en el tema. Si no, no vamos a llegar a nada. Y lo peor de todo es que los jóvenes no participan. Lógicamente, los jóvenes tienen su situación y su realidad, tienen que remarla. Pero bueno, no sé, uno se cansa a veces de remar tanto. Y sí, Pero ojalá lo que decís que es las real. nuevas,
que las nuevas generaciones de kinesiólogos también nos den ese empuje y las instituciones, como vos bien decís. Así que bueno, esperamos que pronto comencemos a trabajar en la modificación de esta ley. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista que nos has brindado. La verdad que es súper interesante conocer la historia de la kinesiología respiratoria, tanto en Buenos Aires como en el país. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, perfecto, muchas gracias y a su disposición para cuando gusten. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.